doblado en su intención y en su carácter, deja partir al pueblo. Ese es el resumen de la historia. Ahora, miles de años después, hay un documental en Discovery Channel donde explican de que quizás Dios no estaba detrás de las plagas, sino que simplemente era un evento meteorológico. Y empieza a explicarlo de la siguiente forma. Yo tomo nota porque me llama la atención. Y de hecho creo que así fue. Para ese entonces, cuando comienza la serie de plagas, hay que tener en cuenta la explosión de un volcán, el Santorini, que está comprobado, científicamente comprobado, que en los tiempos de Egipto, donde vivía Moisés, a 800 kilómetros de allí, ese volcán comienza a tener una erupción, explota, y entonces se produce un terremoto que rompe las bolsas de aire subterráneas. Esto ocurre, no ha ocurrido aquella vez solamente, sino que siguió ocurriendo en el mundo. Y cuando ese gas subterráneo, causado por un volcán que tiene un alto contenido en hierro, se rompe, el agua sale al exterior con un color rojizo. Al mezclarse con el agua, esas bolsas de aire llenas de hierro transforman el Nilo en lo que se ve un río de sangre. Cuando yo leía las escrituras, sin tener esta explicación científica, pensé que literalmente se había transformado en una sangre RH negativo, o que tal vez era espeso, que como si literalmente muchas personas hubiesen muerto allí. Pero la Biblia dice que el río se transformó en sangre, y cada vez que la palabra habla, como yo siempre digo, como en Apocalipsis, siempre suele utilizar metáforas. Así que sigo mirando el documental del Discovery y dice que el río Nilo se transforma en sangre porque se vuelve rojizo. Eso hace que la gente, los seres vivos que están allí mueran inmediatamente porque pierde el oxígeno, el agua. Claro, los peces se mueren, pero las ranas pueden estar dentro y fuera del agua. Así que cientos de miles de ranas, y esta es la segunda plaga, salen al exterior porque tienen que huir de las aguas contaminadas. Además, ellas encuentran abundante comida en el exterior, y entonces ya tenemos el río convertido en sangre y las ranas afuera. Cuando hay agua contaminada y por consecuencia estancada, y un montón de peces muertos, pescados que no son pescados, son peces muertos, no fueron pescados por nadie, pero empiezan a flotar. Eso hace que sea un caldo de cultivo para que los mosquitos aniden y se multipliquen con rapidez. De allí la tercera plaga. Cuando hay un montón de mosquitos y sin agua limpia y aguas contaminadas, el ganado empieza a morir. Aquí es la siguiente plaga. Cuando el ganado está muerto y esos cuerpos pútridos empiezan obviamente a descomponerse, más las aguas contaminadas, se desarrolla peste. No hay antibióticos en Egipto, y de allí las úlceras, los granos en la gente. Las cenizas arrastradas por el aire junto con gases tóxicos y el agua de la atmósfera caen juntos formando pequeños meteoritos humeantes. A la vez que esto trajo ese gas tóxico, llega a cierto punto de la atmósfera y se entremezcla con la humedad y caen como si fueran hielo y fuego a la vez. Esa es la otra plaga. Tiene que ver con la explicación científica. El hombre se queda diciendo, ¿realidad o ficción? Pero espere que le cuente más. Y yo sigo anotando. El cambio de clima, las heladas de Egipto atraen a las langostas, que solo vienen cuando hay un cambio de clima, y arrasan con los sembradíos. Las cenizas volcánicas crearon nubes que tapan la luz del sol, y esa es la plaga de las tinieblas. Lo único que quedaría por explicar es la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Solo los hijos mayores de los egipcios murieron, y dicen, ¿sería esto la única forma de pensar en un abracadabra milagroso? Porque es lo único que los científicos no le encontraban explicación. Pero luego descubren que todos los hijos primogénitos dormían en las plantas bajas de las casas. Era el privilegio que se le daba a los hijos primogénitos. Todo el resto tenía que dormir en las plantas altas. Esto no ocurría entre Israel, solamente los egipcios. Y como dormían en la planta baja, a causa de lo que había ocasionado el volcán, se levantó por las cenizas el dióxido de carbono que acabó con ellos, porque estaban más cerca del suelo. Así que en una noche el dióxido de carbono llega, como quien se olvida la estufa encendida o el gas abierto, y termina con todos los que dormían en la planta baja, que era la muerte de los primogénitos. Ahora, cuando termina el documental, dice una vez más el documentalista que saquemos las propias conclusiones, si Dios estaba en esto o no. Y yo terminé de ver el documental y alabé a Dios más que nunca, porque por fin le encuentro una explicación a lo que Dios hizo.
Porque digo, claro, entiendo más esto, que Dios use su propia física, su propia química, su propia naturaleza para hacer las cosas. Él sabe cómo combinar los elementos para cumplir sus designios. Él sabe cómo hacer para que ocurran las cosas. Me gustó más entender esto con la mente que decir, y bueno, se transformó en sangre porque sí, porque Dios es poderoso, amén. Y ahí es cuando hay gente que dice, pero explícamelo, ¿cómo un río se va a transformar en sangre? ¿Cómo van a venir mosquitos de golpe? ¿Por qué se murieron los primogénitos? Hay de los que al conocer más cómo Dios hace sus trucos, creen que Dios no es Dios. Pero hay de los que al descubrir cómo Dios se mueve, creemos más en Dios que nunca. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Por qué nosotros cuando oramos por prosperidad nos parece que es milagroso que de pronto abramos el baño así y del techo del baño comiencen a caer dólares? O te sientas en el baño y aparecen dólares. Diríamos, eso es el poder de Dios, así queremos. Ahora de pronto alguien nos golpea la puerta y nos dice, mire, yo no sé por qué, pero Dios me hizo sentir que tengo que compartir esto contigo. O aparece en el banco de manera milagrosa, sin explicar, miles de dólares, eso es de Dios. Pero de pronto nos perdonan una deuda y decimos, bueno, no es tan de Dios. Siempre estamos buscando que algo sea absolutamente milagroso e inexplicable para decir, entonces es de Dios. Como si Dios no pudiera utilizar lo que Él mismo creó para bendecirnos. Como si Él no pudiera utilizar lo que le pertenece para que seamos de bendición. ¿Me explico a dónde voy? Allí es cuando nos volvemos demasiado místicos y decimos, no, es que a mí me gusta lo espiritual. No, somos ateos y creemos y pretendemos que si no caen billetes del cielo, entonces no es de Dios. De allí que muchos no trabajan y no se esfuerzan porque están esperando el billete del cielo. De allí que muchos no se casan porque están esperando que Dios le entregue la rubia, maniatada y entregada. Úsame, llévame contigo. Y no va a pasar. Es que yo quiero que mi mujer me la entregue Dios. Dios nunca dijo que entregaría mujeres y que caerían de las nubes. Tenemos que hacer un trabajo, tienes que seducir, tienes que ser caballero, pagar el café, condenado, hacer algo. Entonces me doy cuenta, como dice el título de este sermón, que cuanto más yo conozco, más conozco a Dios, más descubro cómo trabaja, más lo amo y más creo en Él.